¿Qué tal, doctora? Espero que esté teniendo un muy buen día y a continuación le voy a presentar mi tema. Bueno, mi nombre es Leonardo Muñoz Prado, soy estudiante de la Universidad Autónoma Zacatecas, Francisco García Salinas, estudiante de la Unidad Académica de Odontología. Estoy cursando el segundo semestre en el grupo A y a continuación les hablaré un poco sobre mi tema de embriología en teoría, el cual es el desarrollo del intestino primitivo, el sistema respiratorio y diafragma. La embriología es la rama de la medicina encargada de estudiar los cambios morfogenéticos que ocurren desde los gametos hasta el nacimiento del embrión o del ser humano. Aquí en esta imagen podemos observar que es en el D14 del embrión y podemos observar que es el disco bilaminar todavía compuesto por el epiblasto y el hipoblasto. En el epiblasto se encuentra la cavidad amniótica cubierto por el amnios y en el hipoblasto se encuentra la vesícula umbilical. También aquí se puede encontrar el alantoides, que más tarde desaparecerá. Todo esto, claro, es antes de que se convierta en el disco trilaminar, antes de que aparezca el mesodermo y todas sus ramas o sus partes que formará pues después. Tenemos que a la semana 4, después de muchos cambios, tales como son los plegamientos craneal o cefálico y caudal y los laterales, tenemos que a la semana 14 ya se encuentra formada el intestino primitivo, que para su estudio se divide en tres partes: el intestino primitivo anterior, medio e intestino primitivo posterior. También durante los plegamientos se hacen bastantes movimientos, tales como el movimiento del septo transverso o corazón primitivo, que ese también formará parte del diafragma, sobre el cual les hablaré más adelante. Y también en el intestino primitivo se encuentra el surco laringotraqueal, que también hablaré más adelante, puesto que este es el primordio del sistema respiratorio. Así que lo podemos observar aquí. Abajo está la vesícula umbilical y ya este es el endodermo. En la parte superior se encuentra el mesodermo y arriba el ectodermo y pues todas las partes que lo componen. El desarrollo del intestino primitivo. Como ya sabemos, el intestino primitivo se forma en la semana 4 cuando ocurren los plegamientos caudal, lateral y cefálico o craneal. Y pues en la parte superior del intestino primitivo se encuentra tapado o sellado por la membrana orofaringia y en la parte caudal se encuentra sellado por la membrana cloacal. También sabemos que en su mayoría el intestino primitivo está constituido por tejido del endodermo. Esto hace referencia al epitelio y las glándulas, en su mayoría, casi todo. Pero sin embargo, también cuenta con una parte del tejido del ectodermo. Esto en la parte caudal y craneal, respectivamente. Se enfoca principalmente en la parte craneal al estomodeo, al primordio de la cara, y en la parte caudal al al proctodeo, que como sabemos es parte del tejido del ectodermo. Y pues para su estudio, el intestino primitivo se divide en tres partes: el intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior. El intestino primitivo anterior. Las estructuras que derivarán del intestino primitivo anterior son la faringe primitiva y sus derivados, así como también las vías respiratorias inferiores, el esófago, el estómago, la parte distal del duodeno y también el hígado y los conductos biliares y hepáticos. Cabe recalcar que estos están vascularizados, casi todos, a excepción del esófago y de las vías respiratorias inferiores, están vascularizados por el tronco celíaco, que es el encargado de vascularizar pues al intestino primitivo. Desarrollo del esófago. Hacia el final de la cuarta semana, el surco laringotraqueal comienza a tener unas protrusiones o una elevación, formando así el divertículo laringotraqueal o la yema pulmonar, que esta a su vez cada vez más va a ir creciendo de tamaño hasta así llegar a formar la yema respiratoria. Cada vez más va a ir creciendo y por lo tanto se va a ir separando.
Cada vez más va a estar más separado hasta que llegue a estar separado por completo por el tabique traqueoesofágico. La separación del único tubo del intestino primitivo anterior en la tráquea y el esófago es un proceso complicado, coordinado por las vías de señalización y los procesos de transcripción. Desarrollo del estómago. Inicialmente, el tubo primitivo anterior es una estructura tubular, pero a lo largo de la cuarta semana, en este se producirá un ensanchamiento, lo cual nos indicará que ahí es el estómago primitivo. Este a lo largo de las siguientes 2 semanas tendrá grandes cambios, puesto que se enchanzará en el eje ventrodorsal. Esto implicará que tendrá varios cambios, tales como la rotación de 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, lo cual provocará, con el crecimiento, que la parte ventral se mueva hacia la derecha, formando la curvatura menor, y la parte dorsal hacia la izquierda, formando la curvatura mayor. Desarrollo del hígado y del aparato biliar. El hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares se forman a través de una invaginación ventral llamada el divertículo hepático, que se localiza en la parte distal del intestino primitivo anterior a lo largo de la cuarta semana. El divertículo se extiende hasta el mesogastrio ventral formado por el septo transverso, donde ahí el divertículo hepático crecerá de forma muy rápida hasta dividirse en dos partes. La parte craneal más grande, que dará origen a el hígado, al primordio del hígado, y la parte caudal más pequeña dará origen al primordio de la vesícula biliar. Desarrollo del páncreas. El páncreas se desarrolla entre las capas del mesenterio, desde la yema ventral, dorsal y ventral del endodermo, que ésta se origina de la parte caudal del intestino primitivo anterior. Intestino primitivo medio. Los derivados del intestino primitivo medio son los intestinos, que abarca la parte distal del duodeno hasta la abertura del coledoco. También está el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad de las 2/3 partes derechas del colon transverso. Cabe mencionar que los derivados del intestino primitivo medio están irrigados por la arteria mesentérica superior. Desarrollo del ciego y del apéndice. El primordio del ciego y del apéndice es el divertículo secal, que aparece durante la sexta semana como una elevación del borde antimesentérico de la parte caudal del intestino primitivo medio. El estrechamiento secal no crece con la misma rapidez que toda la estructura, por lo tanto, inicialmente el apéndice parece una bolsa. Sin embargo, después el apéndice crece con gran rapidez, de forma que a la hora del nacimiento parece un tubo alargado. El intestino primitivo posterior. Los derivados del intestino primitivo posterior son desde la tercera parte y la mitad izquierda del colon transverso. También el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. También así como el epitelio de la vejiga y una parte de la uretra. Todos los derivados del intestino primitivo posterior están irrigados por parte de la arteria mesentérica inferior. De hecho, es muy fácil distinguir la separación entre el intestino primitivo medio y el intestino primitivo inferior, puesto que varía, la separación está dada solo por la distinta irrigación entre la arteria mesentérica inferior y la arteria mesentérica superior. Desarrollo de la laringe. Los cartílagos de la laringe se desarrollan a partir de los pares de los arcos faríngeos cuarto y sexto, mientras que los cartílagos laringeos se desarrollan a partir de las células mesenquimales, que estas a su vez derivan de las células de la cresta neural. El epitelio laríngeo prolifera tanto que por un momento hay una oclusión del paso de la luz.
es decir que se tapa, pues se llena de tanto de células, pero su recanalización se da en la semana 10. La epiglotis se desarrolla a partir de la parte caudal de la eminencia hipofaringe, desarrollo de los bronquios y de los pulmones. El primordio respiratorio, o la yema pulmonar, se desarrolla en el extremo caudal del divertículo laringotraqueal a lo largo de la cuarta semana. Dicha yema crece tan rápidamente que forma dos evangelizaciones, que son las yemas bronquiales primarias, una a cada lado. Estas yemas se desarrollan lateralmente en los canales pericardioperitoneales, que son los primordios de la cavidad pleural. Y después se van a desarrollar en los bronquios secundarios, las yemas bronquiales secundarias y terciarias. Estadio canalicular, que va de la semana 16 a la semana 25. En el estadio canalicular, las luces de los bronquios y los bronquiolos terminales ha aumentado de calibre y el epitelio pulmonar ha adquirido una vascularización importante. Hacia la semana 24, cada bronquiolo terminal se ha subdividido en dos o más bronquiolos respiratorios, que estos a su vez se subdividen de 3 a 6 conductos alveolares primitivos. Estadio de los sacos terminales, que va desde la semana 24 hasta el fin del periodo fetal. En el estadio de los sacos terminales existe un mucho mayor desarrollo de los sacos terminales o de los alvéolos primitivos. Durante este existe un contacto directo entre las células endoteliales y las células epiteliales que hacen formar la barrera sangre-aire, que esta a su vez permite que si el bebé llega a nacer prematuro pueda llegar a sobrevivir. Hacia la semana 24, el epitelio pulmonar está cubierto totalmente por células de neumocitos tipo 1 que hacen que permitan el intercambio gaseoso de una mejor manera, y también de neumocitos tipo 2, que ellos son los encargados de secretar el agente surfactante para que recubra las paredes de los sacos alveolares y así haya mejor una expansión y liberación de aire. Estadio alveolar, que va desde el fin del periodo fetal hasta aproximadamente los 8 años de edad. El 95% de los alvéolos se desarrollan después del nacimiento. Se estima que un recién nacido cuenta con aproximadamente 350 millones de alvéolos. Se podría decir que a los 3 años de edad ha concluido el desarrollo alveolar. Sin embargo, de los 3 a los 8 años sigue habiendo un gran incremento de alvéolos, puesto que a los 8 años se estima que ha de haber aproximadamente unos 300 millones de alvéolos. Les voy a hablar un poco sobre el desarrollo del diafragma. Primero que nada, ¿qué es el diafragma? El diafragma es una estructura musculotendinosa con forma de cúpula que sirve para separar la cavidad torácica con la cavidad abdominal, y esta se desarrolla a partir de 4 estructuras embrionarias, tales como el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, también el mesenterio dorsal del esófago y las protusiones en las paredes laterales de las cavidades corporales. Ay, no se puso. El septo transverso crecerá en dirección dorsal y formará una cubierta semicircular que separará al corazón del hígado. Y también el septo transverso formará el tendón central del diafragma. Las membranas pleuroperitoneales se fusionan con el mesenterio del esófago y el septo transverso, de tal forma que ya queda dividido totalmente la cavidad torácica con la cavidad abdominal, formando así el diafragma primitivo, de tal forma que el mesenterio queda constituyendo la parte media del diafragma. Y pues ya como conclusión final sería de que pues el endodermo, gracias al endodermo, pues se originan todas las estructuras que hablé sobre este tema. Igual a que gracias a los movimientos que ocurren en la cuarta semana, porque todo esto comienza en la cuarta semana, gracias a que los pliegues, pues a los pliegues cefálico o craneal con el caudal y los laterales hacen que se pueda formar el intestino primitivo, y pues sus divisiones en su estudio también hacen que el septo transverso y las membranas pleuroperitoneales pues estén en el lugar en el que estén y se puedan desarrollar, pero todo va todo se desarrolla en un mismo momento, como lo sabemos. Y pues sí, creo que todo deriva del endodermo. Esa sería la principal conclusión.
y que todo se da a la cuarta semana. Bueno, como conclusiones generales del tema, puesto que, bueno, son 3 temas diferentes. De mi parte es todo, maestra. Muchas gracias y espero que esté pasando la cuarentena muy bien. Saludos desde Jalpa.